sí es un poco un rock hard. Era un grupo alemán, Scorpions, ochentero, pero la letra, es que eso tenían los grupos, incluso los grupos así que eran los hard, los rebeldes de la época, tenían unas letras bien hechas. Eran músicos. Ahora, por ejemplo, ves a los monos estos payasos y hasta chillan y hacen así. Y se sienten que cantan. Es una vergüenza. Da vergüenza que esta gente esté llenando de tanta cosa que no sirve. Así hay que decirlo. El mundo, y desafortunadamente hay jóvenes que usan eso. Ustedes escuchen una canción de Scorpions, y se van a dar cuenta de la calidad y cómo el tema era cosas como la libertad, el bien, lo bueno, el buscar. Hay una canción de ellos muy famosa que se llama When You Send Me an Angel, cuando me envíes un ángel. Y esa canción supuestamente es un chavo, al parecer así más o menos va la letra, porque está padrísimo, empieza con un solo de guitarra, ¿no? No, miento, esa es otra canción. No, la de Yo soy mi niña empieza muy padre, así como con un sintetizador, como tipo órgano. Y habla supuestamente de una persona, un joven, que está buscando un consejo de un sabio, de un hombre sabio. Y el hombre sabio se aparece y el joven le dice, y el hombre sabio le dice, ahí estaré. No, el joven le dice, ahí estaré cuando me envíes un ángel. O sea, como que el ángel es el que le va a ayudar a buscar la puerta. La puerta le va a ayudar a guiarlo a la luz, porque dice, Here I am, will you send me an angel? Here I am, in the land of the morning star. O sea, está muy bonito. ¿Cuál? ¿Cómo va? Porque está también la de Wind of Change, obviamente esa es la emblemática, ¿no? Wind of Change, o sea, canta la libertad, ¿no? Y ahora escuchas tanta tontería que de veras es de dar pena, Luego, a ver si se portan bien y vemos cómo reaccionan de sus amigos algunas Scorpions, nomás para que se den un temor. Porque incluso hasta Metallica, por ejemplo, sí puedo decir, también tiene canciones buenísimas. ¿Cuál? ¿Cuál? El hombre de arena, ¿no? Sandman. Sí, pero por ejemplo está Unforgiven 1, Unforgiven 2, Nothing Else Matters, también Master of Puppets, creo que también es otra. A mí me encanta la de Unforgiven, por los solos, ¿no? ¿Sí? Y digo, la letra sí está medio mafufona, pero bueno, ok, se pasa, ¿no? Pero Scorpions tiene muy buena música y sobre todo las canciones tienen sentido y habla sobre esos temas, ¿no? Porque por ejemplo ya hablamos en su momento de Rhapsody de Bohemian, que pues ok, pues es la mejor canción de Queen, pero pues dice puras tonterías. Así, literalmente dice tonterías. ¿Y qué opina de la canción de The Show Must Run de Queen? ¿Cuál? The Show Must Run. Bueno, esta es una canción un poquito más más madura,
porque yo la he escuchado con orquesta. Yo la he escuchado, no la versión original, sino la versión con Elton John. Cuando se le hace el atributo a Freddie Mercury, que obviamente lo toca con orquesta, y el inicio, pues obviamente están esos, ese tan, 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 pero con orquesta, entonces padrísimo, ¿no? Y luego ahí entra la batería, ¿no? Y obviamente, pues se supone que Freddie Mercury la compuso porque él se dedica al espectáculo, ¿no? O sea, tiene que continuar el show a pesar de las broncas que haya. O sea, tiene buen, está bien hecha, yo diría que sí, es así. Lo mismo, pues otras de Queen, como cuál, Corazoncito Loco, que está más viejita, ¿no? De hecho, yo cuando lo escuché creí que era Elvis Presley, pero no, era Freddie Mercury. O Bicycle, era de la bicicleta, está divertido. ¿Sí? Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride. Está divertido, ¿no? Bueno, ok, vamos a continuar. Quedó pendiente uno. A ver, sale, dígame, por favor, ¿cómo es? ¿Sale? ¿Cómo era? Ingeniero, matriza. ¿Sí? Y modo desde el principio, por favor. A ver, por renglones, ingeniero. 3, 2, 4, menos 1, 5, Ajá. menos 2, Sí. 0, 1, 3, 2, 1, 0, 0, 4, 0, 6, 0, 2, menos 1, 0, 3, 0, 5, 1, 0. 3, 0, 5, 1, 0. Muy bien. Entonces, quedamos que lo vamos a hacer por cada renglón. Vamos a subir más arribita para que se vea. Por el segunda columna, ¿verdad? ¿Sí o no? Dijimos, el determinante va a ser la sumatoria. Está muy fea esa sigma. Sumatoria de los que de los A y 5 con factor y 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Desde igual a 1 hasta 5. ¿Sabes? ¿Sí o no? Bien. Entonces, esto es A1, 5 con factor 1, 5. Más A2, 5 con factor 2, 5. Más A3, 5 con factor 3, 5. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Me voy a venir para acá porque a lo mejor ya no va a alcanzar. Más A4, 5 con factor 4, 5. Más A5, 5 con factor 5, 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pero en este caso, y sí, para ya irnos directamente, nada más vamos a tomar en cuenta estos. ¿Por qué? Bueno, sí, bueno, lo borré, pero lo voy a volver a poner. ¿Por qué? Porque estos valen 0. El 3, 5, 4, 5 y 5, 5 valen 0. Entonces nada más van a valer estos para sacar el determinante. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces hay que sacar el cofactor 1, 5, que es menos 1 a la 1 más 5. ¿Sí estamos? Por el menor, que es quitar primer renglón, quinta columna. Me va a quedar menos 2, 0, 1, 3. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Acuérdense que ayer como que se nos escapaba ahí, se nos iba un poquito la onda porque está muy grandote. ¿Sí o no? Está muy bien, ingeniero. Está muy bien. Pero ¿cómo dijimos que estaba? Muy bien. Caballona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Positivo. ¿Y cómo sacamos este determinante? Va a dar 0.
¿Están de acuerdo? Va a dar 0 porque lo resolveríamos por la segunda columna. Como todos los elementos de la segunda columna, los multiplicaríamos por sus respectivos cofactores, pero no es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el producto va a dar 0. Y de hecho ya lo habíamos dicho. Un corolario sería que si tenemos un determinante, por un renglón, por lo menos un renglón o una columna con puros ceros, el determinante va a ser 0. ¿Sí o no? ¿Sí? El corolario se un teorema. Ajá. ¿Y cuál sería el teorema? El teorema sería que el determinante lo puedes obtener desarrollando o sumando el producto de los elementos de cualquier renglón o columna por sus cofactores. Entonces un corolario sería, pues si lo desarrollo por una columna con puros ceros, pues me da puros ceros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedes prender la luz, ingeniero, por favor? Gracias. Bien, vamos a ver, cofactor, ¿qué? 2, 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Menos 1 a la 2 más 5. ¿Cuál va a ser el menor? Quitamos segundo renglón, quinta columna. Entonces 3, 2, 4, menos 1. No, no. Sí, 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 sí. 1, 0, 0, 4. 6, 0, 2 menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Esto va a ser que negativo. ¿Sí o no? Y luego, ¿cómo sacamos este determinante? Segunda columna, ¿sí? ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad de ceros. Y entonces, fíjense, sería ese elemento por su cofactor. ¿Y su cofactor quién es? Menos 1. Estamos hablando del elemento 1, 2. ¿Sí o no? Entonces sería a la 1 más 2 por el menor de ese elemento, por el menor 1, 2, que sería quitar, bueno, sería el determinante que obtenemos al quitar el primer renglón y la segunda columna. ¿Sí o no? Entonces me va a quedar ¿quién? 1, 0, 4, 6, 2 menos 1, 3, 5, 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí le piscaron o no? Sí, o sea, este menos es este parte. Y luego ese determinante lo vamos a desarrollar por la segunda columna. Entonces ese determinante que va a ser igual a los elementos de esa columna, el 2, por su cofactor. Su cofactor es menos 1 a la 1 más 2 por el menor 1 a 2, que es cuando quito este y este. El determinante que se forma, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ok, entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2 por... Este sí nos lo sacamos ya directo, ¿no? A ver, acuérdense, por este, 2. Más por este, 120. ¿Sí o no? ¿Sí? Más por este, 0. Menos por este, 24. ¿Sí o no? Creo que no puedo encerrar, por ejemplo, ahí la multiplicación para... O sea, encerrar la multiplicación que hizo en el... Acá en el cofactor. Es... Ok, si quieres lo puedes hacer así. ¿Sí o no? Y multiplicas estos y estos. Y luego es estos y estos. ¿Sí? U otra es pues así, como lo estábamos haciendo. Entonces, por este, 2. Por este, 120. Por este, 0. Y luego van los negativos. Por este. No, por este, menos 24. Luego sigue que sería más 30, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? No. Perdón, sí es cierto. Entonces va a ser más 5, ¿verdad? Sí. Bien, sí.
Por eso es importante ahí, si se fijan en ese método, que no se les vayan a confundir las líneas. Yo por eso lo hago así, para ya no repetirlo. Pero bueno. Y luego, ¿cuánto es 0? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 0. Entonces, ¿cuánto es aquí la suma? ¿123? ¿Mande? 103. ¿103? Menos 206. ¿Sí o no? Con el menos 2. Menos 206. 206. Y luego con el menos Más. 206. Sí. ¿Sí? ¿Qué falta? Falta multiplicar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Nomás que viene por el café. Para darle un trago. ¿Verdad? ¿Sí o no, querido? A ver, entonces aquí, ¿quién es el 1, 5? ¿Quién es el 1, 5? 5 por su cofactor que me dio 0, ¿no? Más 2 por el cofactor que fue 206. Luego, entonces, ¿cuánto va a ser? 412. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Aquí está el poderosísimo. Pues es que no hay conectados. Puras fallas, ¿no? Hay también otro grupo muy bueno que se llama Electric Light Orchestra. Este es setentero, es inglés y tiene canciones que han de escuchar porque no pasan de moda. La música buena no pasa de moda. Ya lo habíamos hecho ayer, ahí está 412. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, pues ahí está. ¿Sí? Entonces anótenlo. Y les digo, este grupo está muy bueno, el Electric Orchestra. El líder, no me acuerdo cómo se llama el líder del grupo, tiene muy buena voz, tipo así como rasposona. De hecho, le da mucho aire al ingeniero, porque tiene el pelo largo, así, los aviones y todo. Sí, pero se parece. Pero digo, es un crack, ¿eh? Es un crack, o sea, es halago que y tiene canciones muy padres que se hicieron icónicas en los 70. Una de ellas es la de Telephone Line. Está muy, muy padre, ¿no? Bueno, ese es un vídeo que les compartí hoy. Pero bueno, ahorita les digo. ¿Ya lo notaron? ¿Ya? Para continuar, ingenieros. ¿Todavía no? Porque siguen más cosas, ¿eh? Entonces, fíjense cómo ya tenemos una forma, bueno, no una forma, sino el método más directo para evaluar los determinantes de una matriz, que es mediante los cofactores. ¿Sí? Voy a poner aquí esto para que lo puedan ver bien. ¿Sí? Para que no se mezcle. ¿Ok? ¿Ya? Luego. ¿Dónde está la lista? ¿Ya terminó, mi querido? Ahí, gracias. Muy amable, ingeniero. 1, 2, 3, 4, 5, como 7 chavos hasta que me acabo de dar unos chances. Más como que me la voy a aventar mejor en espacio para hacer como pantera. Ya en el espacio me la tomo con el más duro.
¿Eh? Así no voy a aventar, ¿eh? Así no voy a aventar. No me estás aprendiendo un chingo. No sé, tómenla, tómenla. Bien. Está bien. Ok. Miren, estos ejercicios que vienen aquí nos pide que encontremos el determinante de la matriz triangular dada. Ya no hay tanto problema porque como son matrices triangulares, ya dijimos que en el caso de las matrices triangulares, matrices escalares, matrices diagonales, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí o no? ¿Y esto por qué? Porque es otro corolario del teorema que comentamos. ¿Sí o no? En ese caso lo desarrollaría por por la primera columna o por el último renglón, si están de acuerdo, dependiendo, o al revés, dependiendo si es triangular superior o inferior. Entonces, esa es la razón por la cual en ese caso de matrices tenemos esta forma de valores determinantes. Bien. Aquí nos pide que encontremos los valores de lambda para los cuales el determinante dado es igual a 0. Estos ejercicios son de un tema muy importante de álgebra lineal, que es el de vectores y valores característicos. Es un tema muy importante que se ve creo que en la 10ª unidad. Desafortunadamente ya no se ve a menos de que haya tiempo en los cursos actuales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿O qué nos sugiere? Pues nos sugiere muchas cosas. Y la más importante es que debería de haber álgebra lineal 2. ¿Se fijan? Sí, para ver esos temas. Uno de esos temas, el de vectores y valores característicos. Y ya, por ejemplo, ahí se podrían meter otros temas como ya con números complejos, o a lo mejor introducción a la robótica o cosas de esas, porque ahí es pura álgebra lineal. ¿Cómo ven? Sí, pues ahí sí, es la solución. O sea, todo se puede resolver. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Aquí nos dice que comprobemos la siguiente ecuación. Básicamente es desarrollar estos determinantes y comprobar que nos dan estos resultados. Si se fijan, no tiene mucho chiste, ¿verdad? Están muy sencillitos, inténtenlos hacer. Si hay alguna duda o alguna cosa donde se equivoquen o no lo entiendan, pues ya me comenten para que lo analicemos. Vamos a pasar a la sección 3.2, que es evaluación de un determinante por medio de operaciones elementales. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a ver un segundo método para evaluar determinantes. ¿Sí? Y este nuevo método es mediante operaciones elementales. ¿Cómo es esto? Bueno, la idea es, me voy a ir directamente a esta tablita, porque todo lo demás es choro, ¿sí? Está resumido en esta tabla, y dice, operaciones elementales en los renglones y determinantes. Dice, sean A y B dos matrices cuadradas. Si B se obtiene a partir de A intercambiando dos renglones de A, entonces el determinante de B es menos el determinante de A. ¿Sí? Es decir, al intercambiar renglones, ¿qué significa? Que el determinante de la nueva matriz va a ser el mismo que del original, pero negativo. ¿Se entiende? Bien, es lo que nos dice la número 1. Número 2. Si B se obtiene de A al sumar el múltiplo de un renglón de A a otro renglón de A, entonces ambos determinantes son iguales. ¿Qué significa? Que si yo tengo A y al segundo renglón le sumo dos veces el primero, ese determinante va a ser igual que el original. Es decir,
que el determinante de la matriz sí, antes de haber hecho esa operación. ¿Quedó claro? Tercera. ¿Cómo vemos? Ve diciéndole por favor. Está ya la tercera operación elemental, ¿cuál es? A ver, ya vimos intercambio de renglones, suma de múltiplos de un renglón a otro. ¿Cuál es la que falta? ¿Eh? ¿A dónde va o qué? Pero pues, pida permiso, señorita, joven. Luego, mejor vamos a echar allá a platicar. Yo siento que sus compañeros encienden, por favor, hasta luego, bueno, intenta hacer como una canción muy chida, luego le digo, pues, ahorita no, porque luego se continúa. Ya ven que luego los dejo picados y luego es sí, pero por eso mejor, ya me acordé y ya la saco después de aquel tiempo, ¿no? Bien. Entonces, la tercera operación elemental que nos falta es la multiplicación de un renglón por un número diferente de cero. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bien. Fíjense cómo es. ¿Qué pasó, Inge? ¿No entendió? ¿No se ve poquito? Sí. ¿Sí? Está calentando. ¿Podrías borrarlo de una vez, Inge? Gracias. Eso. ¿No, verdad? No, pero es que se prendió un poco rojo. No, vuélvele a encender, por favor. Ahí está. Gracias, Inge. Vas a ir al cielo con tu ítems. Con la medalla. Bien, vamos a ver. Entonces, fíjense, no cambia el de. Bueno, perdón. Esa es la operación elemental, ahí nos quedamos. Multiplicar un renglón por un número diferente de cero. Bien, si yo hago esa operación elemental, fíjense, recuerden que la matriz original es A y la final es B, ¿verdad? Bien, entonces el determinante de la final va a ser C veces el determinante de la original que era A. ¿Sí? C veces el determinante de la original. Bien. Entonces vamos a estar aplicando esas propiedades. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, ya resuelto, para que ahorita ya nos vayamos directamente a los ejercicios. Yo tengo esta matriz. Bueno, antes de esto, ¿sí se entendió más o menos cómo son los determinantes en base a las operaciones elementales? Nada más hay que tener presente esa tabla. Y sí, hacer lo posible por aprenderlos de memoria. Son 3 pasos. Y además son muy lógicos, ¿no? Bien. Ok, pero ¿cómo los vamos a aplicar? Muy sencillo. La idea va a ser que la matriz original, mediante operaciones elementales, la trate de convertir en una matriz triangular. Mediante operaciones elementales. ¿Para qué? Para que una vez que yo llegue a una matriz triangular, ya pueda evaluar fácilmente su determinante, puesto que va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí se entendió? Entonces esa es la idea. Yo voy a aplicar operaciones elementales a la matriz original, al determinante de la matriz original, hasta obtener el determinante de una matriz integral, obviamente considerando los cambios que vienen resumidos en esta tabla, y una vez que yo llegue a eso, sé que el determinante de la triangular va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal, y entonces va a ser otra forma
de obtener un determinante de la matriz. ¿Quedó claro? Entonces, miren, yo tengo esta matriz original. Esta es mi matriz inicial, pues, original. Entonces, fíjense cómo aplico yo operaciones elementales. Son 4. De tal suerte que llego a una matriz que diagonal. Y en esas circunstancias ya sé que su determinante son el producto de los elementos de la diagonal principal. Pero obviamente para llegar a esto, como no estoy sobre matriz, nótese, no son matrices, son determinantes. Cuando yo le aplicaba operaciones elementales a las matrices no eran iguales, eran equivalentes por renglones. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí estoy con determinantes, es otra cosa. Una matriz no es lo mismo que un determinante. Si bien el determinante solamente se le aplica a matrices. ¿Sí? Y aquí sí van a ser iguales. ¿Por qué? Porque cada operación elemental que yo vaya haciendo va a cambiar matemáticamente la estructura matemática, pero el valor del determinante va a ser el mismo, porque estoy hablando del mismo determinante. Entonces vean, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Intercambié el segundo con el primer renglón. ¿Por qué? Porque el elemento principal debe de ser 1. ¿Están de acuerdo? Y al hacerlo, se hace negativo. ¿Sí o no? Luego, tengo que hacer 0 el menos 2. Perdón, el 2. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por menos 2 el primer renglón, sumándolo al segundo. Lo hago y me queda esta matriz. ¿Sí están de acuerdo? Y recuerden que no cambia. ¿Por qué? Porque cuando sumo el múltiplo de un renglón a otro no cambia. El determinante no cambia. Bien. Luego, ¿qué hago? Este menos 7 tengo que hacerlo un 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco o factorizo ese menos 7 en ese renglón. Vean, aquí está. Y entonces sale el menos 7 y con el menos que había antes me va a quedar como 7, pero ya lo hice 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplico por menos 1 el segundo renglón, lo sumo con el tercero, pero en estas circunstancias no va a cambiar porque estoy sumando el múltiplo de un renglón a otro, y entonces el determinante va a ser menos 7, porque sería ese 7 por ese determinante. ¿Sí o no? ¡Salud! Gracias. Bien. Condiciones que dan un determinante 0. Si A es una matriz cuadrada y cumple con cualquiera de las condiciones siguientes, entonces su determinante es igual a 0. Número 1. Todo un renglón o toda una columna consiste en ceros. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Bien. Segunda. 2 renglones o columnas son iguales. Claro. Porque le sumaría el múltiplo de un renglón a otro para cancelar, todos me van a quedar 0 y ya dijimos que el determinante no cambia. Tercera, un renglón o columna es múltiplo de otro renglón o columna también. Pues viene siendo de la misma propiedad porque multiplicaríamos por el inverso. ¿Sí? Entonces, este teorema viene siendo un corolario del anterior. ¿Sí? Tenemos 5 minutos. Sale. Esos no están muy enteros. Vale, vamos a hacernos uno de 3×3 sencillito. ¿Sí? Ya mediante mañana, 4×4. Así, ¿verdad? Chiquito. Grande, grande. Caballero, ¿verdad? Como la canción de los alferos no va creciendo más y más. ¿Sí o no? ¿Eh? Así dice la canción, señorita, ¿no la has escuchado? Que dice que noche con noche va creciendo más y más. Sí, la parte de la canción. ¿Cómo no la va a escuchar? ¿Sí? No se la han cantado. ¿A poco no le gustaría que se la llevaran ahí de plata? ¿Eh? Güeros, aplíquense. ¿Sale? ¿No? A ver, agárrense los niños. ¿Qué 3×3 porque ya no nos va a dar tiempo de una mano.
18. Ok, vamos a ver. 3 menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, menos 2, 3, menos 1, menos 1. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Luego? Sí. Bueno. Ok. ¿Qué hago primero? Intercambio primer y segundo renglón. ¿Sí o no? Y al hacer eso, cambio de signo. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Luego, ¿qué hago? Ah, perdón, aquí es menos. Factorizo el menos del primer renglón, porque me conviene que sea un 1, ¿sí o no? Lo factorizo y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Sale. Luego, ¿qué hago? Pivoteo en el primer renglón para echarme a este y a este. ¿Sí o no? Como son operaciones elementales de sumar el múltiplo de un renglón a otro, los determinantes no cambian. Y como no cambian, los voy a hacer los dos en un solo determinante. ¿Sí se entiende o no? Luego, entonces me va a quedar positivo y va a quedar 1, 4, 2, menos 3 más 3, 0, menos 12, menos 1, menos 13, menos 6, menos 3, menos 9. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego con este sería menos 3 más 3, 0, menos 12, menos 1, menos 13. ¿Sí? Luego, menos 6, menos 1, menos 7. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué haría ahora? Vamos a hacer uno este cuate. ¿Y cómo lo hago uno? Factorizo el menos 13. ¿Sí o no? Oigo. Mira. Y me va a quedar ¿qué cosa? 0, 1, 9 treceavos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Oigo. Sí. Mira. Ahí está. Y luego, ¿qué hago? Pivoteo en el segundo renglón para echarme a este multiplicando por 3. Oigo. ¿Y qué pasa? El determinante no va a cambiar. Entonces sería 0 y 0, 0. 13 menos 13, 0. 9, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por 13, ¿sí o no? 9 menos 7, 2. Y entonces ya está triangularizada. Y entonces es 1 por 1 por 2. ¿Cuánto me va a dar? Menos 26. Oigo. Tenemos un minuto, si nos da chance. A ver. Matricita 3 por 3. Vamos a llamarle A, ¿no? Oigo. Díganmelo por favor por renglones. ¿Sale? 3 menos 1, 3. Menos 3. Luego. Es menos 3, el de 3 menos 1. El de 1, 3. Sale. Menos 1, menos 4, menos 2. Luego. 3, menos 1. ¿Sí? 1. Menos 1. Ajá. Punto y coma. Determinante de A. Luego. Ahí va, ¿eh? Menos 26. ¿Sí o no? ¿Está bien que? ¿Está bien que? Rápido. Pues ya vas a terminar. Ya. Pero cualquier cosa. ¿Eh? No es cierto. Es el... ¿5? Andrés, ¿no va por el viernes? ¿Sí? Por favor. ¿Saben qué?